12:30, ahora nos pasamos, luego de la reforma al Poder Judicial, a lo que se está discutiendo en estos momentos, como se preveía, en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es parte de todo el paquete de reformas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso en febrero pasado para su aprobación. La propia presidenta electa Claudia Sheinbaum había adelantado que la que seguía es la reforma a los pueblos indígenas y a los afromexicanos. Se está tratando de 25 millones de mexicanos que se reconocen tanto como indígenas como afromexicanos y están presentes en más de 60,000 localidades en el norte, centro y sur de México. Esta mañana, el vicepresidente de la mesa directiva de Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se dio la tarea de leer lo que contiene el dictamen que en estos momentos se está discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo. El dictamen de referencia contempla las siguientes cuestiones. Establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional. Conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Incorporan el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos. Garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con esta Constitución y las leyes aplicables y con excepción de no limitar los derechos político-electorales. Por otra parte, preserva, difunde y fomenta su cultura, lenguas y educación con base en sus métodos de enseñanza, aprendizaje. Promueve el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario. También establece el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea. Además, las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia, además de conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes. A la par de que este miércoles 18 de septiembre del año 2024 en la Cámara de Diputados, ya en el Pleno, se está discutiendo y probablemente se apruebe, como ayer adelantó el diputado Ricardo Monreal, se apruebe esta reforma a pueblos indígenas y afromexicanos que busca esto que escuchábamos en voz de Gutiérrez Luna. A la par, el día de ayer se emitió un comunicado firmado por varias organizaciones civiles, como el Centro Tlachinoyan, que está en la montaña de Guerrero, el Fraiba, que está en Chiapas, o Educa, Oaxaca, y están reportando que hay una crisis de desplazamiento de varios pueblos indígenas, particularmente concentrados en Chiapas, Chihuahua y Michoacán. El comunicado está planteando que están atendiendo alrededor de 110 personas indígenas desplazadas en Michoacán y 251 en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quienes después de varios días continúan esperando ayuda humanitaria de parte del gobierno como alimentación básica. En el lado de Chiapas no es nuevo, ya se ha alertado que desde el año 2021 aumentó la inseguridad y el enfrentamiento entre grupos criminales, lo cual ha causado no solo homicidios, sino también que habitantes de Chiapas, en su mayoría pueblos indígenas, se vean obligados a desplazarse por su seguridad, por su paz. En lo que va solo de este año 2024, han registrado en los municipios de Frontera, Comalapa, Siltepec y Chicomucelo 8,190 personas desplazadas, entre las que se encuentra un número indeterminado de personas indígenas. Allá en Chihuahua, del sur a norte, desde el 25 de agosto de este año han registrado 7 comunidades afectadas en la región de Baborijame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
y además un número aún indeterminado de comunidades afectadas en la costa de Michoacán. Ese famoso puerto de Michoacán, donde también se disputan los grupos delincuenciales. Este comunicado asegura lo siguiente: pese a tener estas cifras de desplazamientos forzados, ha sido difícil documentar con detalle lo ocurrido, pues en todos los casos existe una dinámica que obliga a las víctimas de la violencia a guardar silencio. Quienes se atreven a proveer información de la situación han recibido amenazas de muerte. Por ello, todas estas organizaciones civiles que han dado acompañamiento y han recibido las alertas por parte de los pueblos originarios piden primero proteger a la población civil con medidas preventivas y también construir todo un corredor humanitario que garantice la salida de la población civil cautiva por los grupos de la delincuencia organizada, así como poner en marcha rutas para el desarme de estos grupos armados. Bien, justamente para detallar esta crisis humanitaria en Chiapas, en Michoacán, en Chihuahua, nos tomó la entrevista Nathaniel Hernández, integrante de la red TDT, es toda una red que aglutina varios colectivos de derechos humanos. Buenas tardes, Nathaniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bien, gracias a usted por su tiempo. Le mencionaba ayer vía WhatsApp que este comunicado de crisis humanitaria de lo que está pasando en algunos pueblos indígenas, víctimas de desplazamiento forzado, se da justo a la par en que aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados están discutiendo una reforma a pueblos indígenas y afromexicanos que busca garantizarles sus derechos al territorio, sus recursos naturales, consulta indígena, etcétera. Pero actualmente, ¿qué es lo que están viviendo algunos pueblos indígenas, Nathaniel? Sí, mira, hemos registrado en este documento público que acabas de mencionar una crisis derivada de hechos de violencia. Solo mencionamos tres lugares en tres partes del país, es decir, Chihuahua, Chiapas y Michoacán. Lo importante es que ubicamos un patrón de actuación por grupos criminales y por el Estado. Por un lado, los grupos criminales están generando terror, miedo, violencia en las comunidades y provocando desplazamiento forzado, reclutamiento forzado y evidentemente un control político, social y económico en estas por lo menos tres regiones en las que mencionamos. Y por otro lado, en lo que respecta al Estado mexicano o a las autoridades locales o municipales, ubicamos una inacción frente a estos hechos de violencia que se han denunciado de manera recurrente. Ubicamos, por ejemplo, la presencia de fuerzas de seguridad cerca de las áreas donde ocurren hechos de violencia y no hay una respuesta inmediata, no para confrontar a los grupos criminales, sino tampoco para garantizar la seguridad y la protección de la población civil, ¿no? O sea, de alguna u otra forma no hay una respuesta, al contrario, hay una omisión, hay una inacción por parte de las autoridades, particularmente de las fuerzas de seguridad, en estos por lo menos tres lugares que mencionamos en el comunicado. Gracias, Nathaniel. Lamentablemente, justamente por estar usted en zonas de por allá, se escucha un poco entrecortado, pero voy a resumir un poco que usted plantea que ante estas crisis, no solo de desplazamiento, sino también de reclutamiento por parte del crimen organizado, se registran estos desplazamientos de pueblos indígenas y afromexicanos, y usted menciona la inacción de las autoridades estatales. Ustedes, como organizaciones civiles, ya han alertado esto a las autoridades a lo largo de estos años, meses. ¿A qué atribuye la inacción de las autoridades o al menos la respuesta insuficiente? Sí, lo que nosotros ubicamos es justamente la inacción de las autoridades y esto corresponde según el argumento, es evitar la confrontación con los grupos criminales. Nosotros
reiteramos, no pedimos que se confronte con los grupos criminales para que haya asesinatos o masacres masivas, sino lo que planteamos es que se garantice la seguridad y la protección en favor de la población civil. En estos tres casos buscamos a niños, a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres mayoritariamente en condiciones vulnerables, condiciones de riesgo y en donde evidentemente se requiere crear corredores humanitarios para que la gente pueda salvaguardar la vida. Pues Nathaniel, gracias por su tiempo. Lamentamos los temas técnicos justamente por cuestiones de internet y justamente subrayar, Nathaniel, que ustedes están pidiendo entonces la evitar la confrontación con los grupos delincuenciales y más bien proteger a los grupos vulnerables que son las mujeres y los niños. Gracias por su tiempo y saludos, Nathaniel. Muchas gracias por el tiempo. Buenas tardes. Y una lástima, los temas técnicos, insisto, pues ellos están desde las zonas de campos donde se están registrando estos temas de desapariciones y de, sobre todo, desplazamientos ante enfrentamientos de grupos delincuenciales. Se ha dado cuenta últimamente el tema de Sinaloa, de Culiacán, de zona urbana, pero en zonas rurales donde habitan localidades y pueblos indígenas, originarios y afromexicanos. Esto se está viviendo menos desde 2021 a la fecha en el caso de Chiapas y también lo están reportando en Chihuahua y en la costa de Michoacán. Insisto, en Michoacán pues está ese famoso puerto Lázaro Cárdenas, donde también se disputan para el tráfico de drogas los diferentes grupos criminales.